Buen día, chicos y chicas, bienvenidos a las clases virtuales del Colegio Universia. El día de hoy vamos a continuar con el curso de psicología y vamos a desarrollar el capítulo número 11 que lleva como título la sexualidad y el género. Vamos a desarrollar la primera parte de este capítulo. Comencemos pues hablando acerca del concepto de sexualidad, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, mucha confusión con respecto a este término. Algunas personas confunden el concepto de sexualidad con el concepto de pornografía. Algunos creen que es exactamente lo mismo, de tal forma que algunas personas creen que la sexualidad es algo malo, es algo incorrecto, es algo inmoral, es algo inadecuado. Pero repito, esto parte del desconocimiento. La sexualidad es un conjunto de conocimientos relacionados con el sexo. Esto es, con una serie de características determinadas genéticamente que sitúan a los miembros de una especie en un continuo, cuyos extremos son seres reproductivamente complementarios. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad humana, estamos hablando de aquella dimensión de la personalidad que incluye nuestras formas de pensar, sentir y actuar, condicionados por aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales también. Dentro de este concepto de sexualidad se incluye el sexo, la identidad, el rol de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, si te vas dando cuenta, la sexualidad es un concepto inherente al ser humano. No tiene nada que ver con pornografía. La sexualidad humana es completamente saludable. Todos vivimos nuestra sexualidad cotidianamente, en la forma de vestirnos, en la forma de peinarnos, en la forma como nos relacionamos con otras personas. El ser humano es un ser sexual por naturaleza. No somos piedras, no somos una carpeta o una mesa. Somos seres humanos que, a partir de una determinación biológica, ¿correcto? Desarrollamos un conjunto de pensamientos, emociones y sentimientos también. Muchos papás creen justamente que sexualidad es pornografía y creen que es algo malo, de tal forma que no educan a sus hijos en este concepto. Sus hijos crecen con mucha ignorancia con respecto a la sexualidad, crecen confundidos con respecto a la sexualidad y luego viven una sexualidad inadecuada en la sociedad. Entonces, el día de hoy vamos a ir conociendo qué significa la sexualidad y cómo ésta se va a manifestar o cómo se manifiesta en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, tenemos que hablar de tres importantes componentes de la sexualidad. Un primer componente de la sexualidad viene a ser el componente biológico. Otro componente importantísimo de la sexualidad es el componente sociocultural. Y otro componente de la sexualidad es el componente psicológico. Cuando nosotros hablamos del componente biológico, estamos hablando del sexo. Cuando hablamos del componente sociocultural, estaremos hablando acerca del género. Y cuando hablamos del componente psicológico, estaremos hablando de la identidad de género y la orientación sexual, ¿no? Cada uno de estos conceptos es diferente al otro, pero finalmente complementarios. Comencemos entonces hablando primero del sexo, luego hablaremos del género y finalmente de la identidad de género y orientación sexual. El sexo
hace referencia a un conjunto de rasgos biológicos, fisiológicos, que permiten diferenciar a varones de mujeres. La palabra sexo deriva del latín sexus. ¿Y qué significa sexus? Significa división. Entonces, el sexo se refiere pues a las características anatómicas y fisiológicas que diferencian a hombres y mujeres y nos ubican en lugares reproductivamente complementarios. El sexo es universal y estático, es decir, que todas las mujeres y los hombres de todos los tiempos y regiones tienen los mismos cromosomas y órganos sexuales. Este componente de sexo es necesario para la procreación, el deseo y la respuesta sexual. Nosotros somos seres sexuados desde el momento de la concepción, de la fecundación inclusive. Para entender mejor lo que estoy planteando, vamos a ver aquí los niveles de sexo y cómo este se determina en cada uno de nosotros. Vamos a encontrar en primer lugar lo que se conoce como el sexo cromosómico. En el caso de las mujeres encontramos los cromosomas XX, en el caso de los varones encontramos el cromosoma XY. Esta condición cromosómica es inalterable. Luego de las 2 primeras semanas, luego de la gestación, se forma este sexo cromosómico. Esta condición cromosómica es inalterable. Se forma XX, nacerá XX y morirá XX. Es decir, que será mujer eternamente. Y en el caso de los varones, se forma XY, nace XY y va a morir como XY. Inalterable. Entonces la condición cromosómica es inalterable. Es una condición genética que no se puede modificar. Como dije, naces XX y serás mujer siempre. Naces XY o te formas XY y serás varón toda la vida. Esta condición cromosómica no tiene que ver con la parte fenotípica, vale decir con las características corporales externas, porque muchas veces, y esto lo podemos observar en los casos de transexualidad, hay cambios fenotípicos, es decir, cambios a nivel de la apariencia física. Entonces hay varones que aparentan físicamente, fenotípicamente ser mujeres, pero cromosómicamente seguirán siendo XY. De la misma manera, hay mujeres que ahora físicamente parecen varones, porque se han sometido a un tratamiento, inclusive a cirugías, pero cromosómicamente seguirá siendo XX, ¿no? Entonces ahí está. La primera cuestión del sexo es la condición cromosómica. XX en mujeres, XY en varones. Luego tenemos al sexo gonadal, que en el caso de las mujeres se presentan los ovarios y en el caso de los varones los testículos. Estos empiezan un proceso de maduración en la pubertad, de tal forma que los ovarios empiezan a producir ovocitos y los testículos empiezan a producir espermatozoides. Además que estas gónadas permiten la secreción de un conjunto de hormonas que van a influenciar en el desarrollo físico tanto de los varones como de las mujeres. Tenemos ahora el sexo hormonal. En las mujeres encontramos al estrógeno, a la progesterona, y en los varones a los andrógenos o a la testosterona. Estas hormonas son justamente las que proporcionan o permiten el desarrollo de características sexuales primarias y secundarias tanto en los varones como en las mujeres. Ahora, aquí hay una cuestión, puesto que los varones también sienten o también tienen ciertas cantidades de progesterona y las mujeres tienen ciertas cantidades de testosterona, pero no por esto podríamos decir que
un varón se va a volver gay o que una mujer se va a volver machona. Para nada. ¿Ya? Entonces, el hecho de que un varón, por ejemplo, tenga demasiada hormona de mujer, tenga demasiada progesterona, lo que podría provocar es que desarrolle características físicas de mujer. Y si una mujer tiene una cantidad elevada de testosterona, pues puede que desarrolle características fenotípicas de varón. Y luego tenemos el sexo genital. En el caso de las mujeres encontramos el genital externo, que vendría a ser la vulva con un conjunto de estructuras, ¿no? Como los labios mayores, labios menores, el clítoris, el meato urinario y la entrada vaginal. Y también vamos a encontrar los genitales internos, en cual vamos a encontrar pues ya la vagina, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, por ejemplo. Y en el caso del varón vamos a encontrar al pene, que vendría a ser el genital pues externo, el pene que está cubierto por una piel que se llama el prepucio, en donde encontramos además el glande. E internamente vamos a encontrar pues a los testículos, al epidídimo, a los conductos deferentes, a la vesícula seminal, ¿no? Entonces, encontramos el sexo genital. Entonces, aquí estamos hablando de sexo. Entonces, que se quede bien grabado en tu mente que el sexo es una condición netamente biológica que permite la identificación del ser varón o del ser mujer. Entonces, las mujeres poseen cromosomas XX, ovarios, progesterona y tienen una vulva. Los varones poseen cromosomas XY, poseen testículos, tienen testosterona y tienen un pene también. Eso es sexo, condición biológica. Luego vamos a encontrar por aquí otro concepto que viene a ser el género. Como ustedes ven allí, el género se refiere pues a todos los roles o comportamientos que realizan varones y mujeres dentro de una determinada realidad sociocultural. Se determina así lo que se conoce como masculino y femenino. El género es todo aquello que las sociedades construyen alrededor de la diferencia sexual. Es la suma de valores, actitudes, prácticas o expectativas culturales basadas en el sexo, el rol de género masculino y femenino, como ya les he venido diciendo. Estas diferencias pueden verse en la forma de vestir, la elección profesional u ocupacional, las actividades que desempeñan, la forma de expresar emociones y relacionarse afectivamente, el modo de relacionarse sexual y eróticamente con los demás, etc. Entonces, el género hace referencia pues a todas las conductas que una sociedad determina para los varones o para las mujeres. Vemos, por ejemplo, que en Escocia los varones se colocan una falda, ¿no? Aquí en Perú, el género masculino implica que el varón, por el contrario, no se ponga una falda, que más bien el varón constantemente use un pantalón. En el Medio Oriente, por ejemplo, en los países en donde son musulmanes, las mujeres tienen esta forma de vestimenta. Prácticamente ya ni se les ve la cara, a las justas se le ven los ojos, ¿no? Eso es género femenino en estos países musulmanes. En cambio, aquí en el Perú, por ejemplo, las mujeres tienen mayor libertad al momento de elegir una prenda para vestirse. Es por eso que una mujer se pone aquí una minifalda o un polo escotado. Entonces, que se vaya entendiendo, el género hace referencia a los comportamientos que la sociedad determina para un varón o para una mujer. Y estos varían con respecto a la cultura. Entonces, lo que puede ser considerado como
normal para lo masculino o femenino en una sociedad puede ser considerado como anormal para otra sociedad. Entonces, cada sociedad construye el género. Cada sociedad construye el comportamiento, el sentir y hasta el pensar de los varones o de las mujeres, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, en función a este género, se han desarrollado estereotipos. Y ya ustedes saben que los estereotipos son modelos de comportamiento o de pensamiento, pero que no necesariamente son correctos. Por ejemplo, propio del género masculino aquí en el Perú es asociar el color azul al varón. Y propio de lo femenino es asociar el rosado a la mujer. Pero ya en otra clase hemos conversado que esto no necesariamente debe ser así. O sea, los varones también pueden usar prendas de color rosado y las mujeres también pueden usar prendas de color azul. Y no por eso uno se vuelve gay y la otra se vuelve lesbiana, por ejemplo. No. Entonces, esto es género. ¿Ya? En Argentina, por ejemplo, los varones cuando se saludan se dan un beso en la mejilla. En cambio, aquí en el Perú, cuando los varones se saludan, se da un apretón de manos. Eso también es género. ¿Estamos? Claro que en nuestro país el género está muy teñido del machismo, ¿no? Y en ese sentido, el varón como que tiene mayor permiso para la realización de muchas conductas, mientras que la mujer está más oprimida en cuanto a la manifestación de conducta y satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, el género aquí en el Perú está teñido mucho del machismo. Entonces, todavía se tiene la idea de que el varón es el que tiene que trabajar, traer la plata a la casa y tiene que ser autoritario y poco afectivo con los hijos. Y se tiene la idea, dentro de la construcción de género machista aquí en el Perú, que las mujeres deben estar en casa, no deben trabajar y deben encargarse de los hijos, ¿no? Entonces, hay conductas y comportamientos pues que de una u otra manera deberían ir cambiando con el paso del tiempo. Muy bien. Entonces ya sabemos que es sexo, es condición biológica. Se determina el ser varón o se determina el ser mujer. Y cuando hablamos de género, hablamos de comportamientos para el varón o comportamientos para la mujer que una sociedad determina. Surge así lo masculino y lo femenino. Y luego encontramos el tercer componente, que viene a ser la identidad de género y también la orientación sexual. La identidad de género es la percepción personal del propio sexo, ¿no? Y de su propio género también. Es un componente netamente psicológico. No necesariamente hay una relación clara entre el sexo y el género, porque puede que en esta identidad de género un varón, en términos de condición biológica de sexo, puede que desarrolle conductas femeninas o que se sienta mujer, o puede que un varón físicamente hablando, biológicamente hablando, constituido como sexo de varón, puede que su identidad de género se desarrolle en función a lo femenino, ¿no? Entonces la identidad de género es una construcción psicológica, ya que implica el asumir un conjunto de comportamientos establecidos por la sociedad, pero no siempre esos comportamientos que se asumen tienen una relación directa o coherente con el sexo que se posee. Repito, hay varones que asumen lo femenino y hay mujeres que asumen lo masculino en cuanto al comportamiento. La orientación sexual es el hecho de que las personas pueden establecer un vínculo con
otras personas. Como dice ahí, las personas pueden enamorarse, de ser un compromiso afectivo y manifestar un deseo sexual erótico hacia otras personas, ¿no? Esta orientación sexual parte pues de una identidad sexual y parte de una identidad de género también. Surgen así tres modos. Encontramos al heterosexual, aquellos que tienen una atracción hacia individuos del sexo opuesto, de una mujer que se siente atraída por un varón o un varón que se siente atraído por una mujer. Estos son los heterosexuales. Luego tenemos a los homosexuales, en la cual hay una atracción hacia individuos del mismo sexo. Homosexual, atrae el mismo sexo. Un varón se siente atraído por un varón y una mujer se siente atraída por otra mujer. Y luego encontramos a los bisexuales, en la cual hay una atracción hacia individuos de ambos sexos. Un varón que se siente atraído tanto por un varón como por una mujer, y una mujer que se siente atraída tanto por una mujer o por un varón también. Actualmente también se hablan, por ejemplo, de los pansexuales o también de los intersexuales. El pansexual es aquel que se siente atraído por cualquier persona y su condición. Porque, por ejemplo, a un heterosexual no le atrae un homosexual, ¿no? A un homosexual no le atrae un bisexual, ¿no? Sin embargo, un pansexual es aquel que se siente atraído por cualquier condición de orientación sexual de las personas, ¿no? No discriminan en ese sentido. Y los intersexuales, que en algún momento fueron llamados los hermafroditas, aunque hermafroditismo es un concepto asociado más a plantas o animales. En el caso del ser humano se habla de los intersexuales, aquellos que tienen los dos sexos, pero uno con ciertos niveles de atrofio y el otro más desarrollado. Entonces puede que un varón, por ejemplo, tenga pene y tenga ovarios, testículos y ovarios, pero estos ovarios de pronto no han alcanzado un adecuado nivel de desarrollo, pero ahí está. O puede que sea una mujer que además del clítoris tenga un pene, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una vagina y tiene un pene, pero este pene está atrofiado, tampoco se ha desarrollado total y completamente. Entonces esto influye pues en el desarrollo, ¿no? de la identidad de género, la identidad sexual y de la orientación sexual. Entonces en el caso de los intersexuales, como ellos tienen doble sexo o de los dos sexos, entonces tienen que asumir el comportamiento o la identidad del sexo que alcanzó mayores niveles de desarrollo. Veamos ahora cuáles son los objetivos del ejercicio de la sexualidad, ¿no? El objetivo fundamental del ejercicio de la sexualidad es la búsqueda y obtención del bienestar en un sentido integral, respetándose uno mismo como persona y también a la pareja. Otro objetivo es orientarse en un sentido integral, bio-psico-social, no depender exclusivamente del impulso biológico. La sexualidad humana no se reduce solo a la reproducción, sino trasciende esto y se orienta hacia la búsqueda y obtención del bienestar en un sentido integral. Es decir, no solo a la satisfacción de una necesidad física y reproductiva, sino al cumplimiento de otras motivaciones como la comunicación afectiva, estabilidad, protección y desarrollo emocional propio y de la pareja. Otro objetivo
ejercer la sexualidad libremente, basada en criterios verdaderos y científicos. Culturalmente, existen creencias y reglas que tratan de canalizar e incluso frenar el derecho a ejercer nuestra sexualidad, considerando solo argumentos sociomorales sin fundamento científico que son perjudiciales para el desarrollo de la salud sexual, como los mitos. Expresar el rol sexual que hemos escogido. Actualmente observamos que se está produciendo una redefinición de los roles de género. Por ejemplo, antes la responsabilidad de proveer el sustento económico del hogar era exclusiva del varón. Actualmente, con la inserción laboral de la mujer, ellas contribuyen con la economía del hogar. Asimismo, existen profesionales como la ingeniería que eran exclusivamente para varones, algo que ha variado, porque hoy, por ejemplo, encontramos en la uni cada vez más una población femenina. De igual manera observamos que muchos hombres se atreven a desarrollar actividades que antes eran típicamente consideradas femeninas, como por ejemplo realizar los quehaceres domésticos o criar a los hijos. Entonces, en la sexualidad hay diferentes tipos de objetivos que no solamente se reducen al acto sexual coital, sino que implican la búsqueda de la realización como personas, como varones, como mujeres, libres de elección dentro de esta sociedad. Muy bien, ahora vamos a conversar acerca de la teoría del desarrollo psicosexual planteado por Sigmund Freud. Ya conocemos que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, es el creador del psicoanálisis. Y él plantea pues que la personalidad atraviesa por un proceso de desarrollo que atraviesa varias etapas en la infancia, ¿no? y que se van consolidando a lo largo del tiempo, de los años. Cada una de estas etapas tiene características y que de una u otra manera van a influir en el posterior desarrollo de la personalidad. Sigmund Freud nos habla de 5 etapas, de 5 fases, que son, encontramos por ejemplo la fase oral, una fase que va de 0 a 1 año, la fase anal de 1 a 3 años, la fase fálica de 3 a 5 años, la fase de latencia de 6 a 12 años y la fase genital que va de los 12 años hasta la adultez. En cada una de estas fases vamos a encontrar que la libido, que es la energía sexual, se va a ubicar en diferentes partes del cuerpo, provocando la aparición de lo que se conoce como las zonas erógenas. En el caso del primer año de vida, la zona erógena viene a ser la boca, ¿no? La zona en donde el niño siente muchísimo placer, agrado, satisfacción. De ahí que los pequeñitos que se encuentran en esta etapa, pues todos se lo llevan a la boca. Repito, porque les produce mucha satisfacción, mucho placer. En los primeros meses de vida se desarrolla lo que se conoce como el oral pasivo, puesto que el bebé se dedica solo a la succión del pezón. Y la segunda parte de esta etapa oral, que va de los 6 meses en adelante, se desarrolla el oral agresivo, que es cuando el bebé, luego que ya le van saliendo los primeros dientes, empieza a morder, ¿no? Hay personas que por
conflictos vivenciados en cada una de estas etapas, desarrolla lo que se conoce como la fijación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la vida adulta cuando una persona se queda fijada en la etapa oral? Pues va a ser una persona insegura, una persona dependiente, una persona que no tiene autonomía. Lo que pasa es que cuando se está en esta fase, el bebé no solamente llora porque quiere leche, porque quiere que la mamá le dé seguridad, protección, confianza, ¿no? Entonces, a la vez que va lactando, a la vez que va estimulando la boca, va sintiendo pues el abrazo, la caricia, el calor materno, y se acostumbran. Entonces, cuando hay una sobreestimulación de esta zona erógena, en la vida adulta, repito, aparece pues la sobreprotección, la dependencia, la inseguridad y hasta la desconfianza. Luego de esta fase oral, encontramos la fase anal. La libido que se encontraba alrededor de la boca, ahora se encuentra en la zona del ano, asociado además a los esfínteres, ¿no? Y aquí también vamos a encontrar que los niños encuentran muchísimo placer en el momento de la micción, pero sobre todo en el momento de la defecación. Además que se dan cuenta de que este hecho es de vital importancia para el papá y la mamá, porque ellos están más pendientes del pequeño en cuanto a la educación de sus esfínteres para evitar la defecación en la ropa o en cualquier lugar. Entonces los niños muchas veces empiezan a manipular a sus papás con esta defecación, ¿no? Constantemente los están llamando al baño para que los atiendan, ¿no? Y de esta manera pues logran ciertos niveles de poder con respecto a sus padres. Existen dos tipos de anal también: el anal retentivo y el oral expulsivo. El anal retentivo es aquel niñito que está estreñido, que no defeca, porque le han dicho que esto es un acto sucio, cochino, asqueroso. Entonces se desarrolla mucha angustia, repulsión al acto de la defecación y surge el estreñimiento. En cambio, en el caso del anal expulsivo, más bien los niños no tienen control con respecto al defecar, por ejemplo. Entonces se defecan constantemente, a pesar de que ya tienen 3 años, se orinan en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, esto también va a influenciar en el desarrollo de la futura personalidad. Los que tienen algún tipo de fijación en la etapa anal, por ejemplo, en el anal retentivo, por ejemplo, luego en la vida adulta suelen ser personas tacañas, ávaras. Y los que se fijan en el anal expulsivo suelen ser personas más, más coprolálicas, dicen muchas lisuras, más desordenadas, más sucias y hasta más agresivas. Luego encontramos la fase fálica, que va de 3 a 5 años. Aquí encontramos que la zona erógena vienen a ser los genitales. Los niños, las niñas sienten placer al momento de tocar sus genitales. Han descubierto la genitalidad. Las niñas, la vagina, el clítoris, y los varones, el pene. Y hay un tocamiento, hay una estimulación de estas zonas que les genera placer también. Papá y mamá muchas veces, al verlos a sus hijos tocándose en esa zona, le dicen que saquen la mano de ahí, que eso es sucio, cochino, asqueroso. Entonces también ocurren conflictos y en la vida adulta hay una fijación en la etapa fálica, de tal forma que empiezan las conductas sexuales perversas, el incremento del erotismo, la masturbación o el inicio de la vida sexual a edades muy tempranas. Entonces la idea es que los niños vayan viviendo estas etapas con los menores conflictos posibles para que esto no afecte de manera inadecuada o negativa en su futura personalidad.
En el caso de las niñas, en esta etapa genital, surge el complejo de Electra, y en el caso de los varones surge el complejo de Edipo. Luego encontramos la fase de latencia, que va de 6 a 12 años. Aquí no vamos a encontrar una zona erógena específica. La libido ingresa en un momento de transición. Los intereses de los niños ya no son los sexuales, sino que más bien los intereses de los niños son más de tipo social, académico. Esta es la etapa donde los niños ingresan a primaria y empieza un mayor desarrollo de la autonomía social. Entonces, como su ser está muy preocupado por el tema social, entonces los impulsos naturales, biológicos, sexuales, atraviesan por un proceso de transición. Así que es una etapa donde no hay mayores conflictos graves en este proceso de desarrollo psicosexual. Y luego encontramos la fase genital, que va desde los 12 años hasta la adultez. Aquí vamos a encontrar que la zona erógena nuevamente vienen a ser los genitales. Ya en esta etapa se da una atracción sexual, un deseo sexual con mayor carga de erotismo hacia otras personas del sexo opuesto y también hacia otras personas del mismo sexo, ¿no? Esta fase genital obviamente es consecuencia de todas las etapas anteriores. Si en todas las etapas anteriores ha habido mucho conflicto, entonces en esta etapa también habrá mucho conflicto. En cambio, si las etapas anteriores han sido vividas, han sido sobrellevadas sin mayor conflicto, entonces esta etapa también será menos conflictiva. Esta teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, así como tiene bastantes adeptos, bastantes seguidores, también tiene muchas críticas. Recordamos que la teoría de Freud está basada en estudio de casos clínicos y no tiene una base de investigación empírica. No se ha usado el método experimental para lograr estos conocimientos, estas conclusiones. Entonces, para muchos que tienen una visión mucho más científica de la conducta humana, consideran que esta propuesta no es válida. Mientras que hay otros que más bien se sienten muy atraídos por esta propuesta de Sigmund Freud. Ha sido muy controversial la propuesta de este personaje, ¿no? De tal forma que sus planteamientos hasta hoy tienen vigencia. En algunos casos de sus planteamientos hay algunas modificaciones también, pero en su mayoría se mantienen, digamos así. Muy bien, chicos y chicas, entonces hasta aquí hemos llegado a la clase del día de hoy con el tema de sexualidad, y ya pues nos vamos a estar reencontrando en otra clase para seguir hablando de la segunda parte de este tema, que es bastante amplio. Todavía tenemos que seguir hablando de otros conceptos asociados a la sexualidad, ¿no? Tenemos que hablar, por ejemplo, de la amistad y enamoramiento. Tenemos que hablar de la teoría triangular del amor. Tenemos que hablar de las etapas en la relación de pareja, las conductas erótico-sexuales, y también tenemos que hablar pues sobre los mitos de la sexualidad, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la sexualidad, ¿no? Ya conocemos que es diferente al concepto de pornografía, y ahora vamos a ver cómo esta sexualidad, en la siguiente clase, cómo esta sexualidad se hace concreto, se empieza a vivir en la relación que establecemos con otras personas. Bueno, chicos, que les vaya muy bien, que tengan muchos éxitos, cuídense, saludos.